el periodista Mario Villegas. Es para Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora a escucharlo. Música llanera, música venezolana, criolla, criollita, de la que nos gusta, la que llevamos en la sangre, en el corazón. Y ese arpa, queridos amigos, queridas amigas que están escuchando, lo toca precisamente nuestro invitado, gran arpista, gran venezolano, el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago. Bienvenido, profesor. Un gusto, Mario, estar aquí. Qué bueno, ¿no? Esa habilidad que usted tiene para tocar el arpa. Soy un arpista promedio, digamos. ¿Ah, sí? No soy un virtuoso del arpa. Habría que comenzar enumerando a los que lo son verdaderamente, y además no soy músico profesional. Así es un académico. Toco por afición. Pero yo digo lo siguiente, profesor, cuando decidí poner esta pieza, aunque sea ese pedacito, yo decía, caramba, alguien que tiene dominio de tantas cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tiene el arpa? El instrumento estandarizado. ¿Tiene cuántas? 32. 32. Yo digo, caramba, una persona que tiene dominio de 32 cuerdas, además unas más largas que otras, más agudas, más bajas. Bueno, debe tener dominio para manejar muchos problemas a la vez. Y me imagino que los problemas de la Universidad Central son inmensos, ¿no? Son muchos, ciertamente. Yo no sé si el arpa ayuda en el sentido en el que tú lo estás diciendo. A mí me ayuda porque me comunica sosiego y calma y tranquilidad ejecutar el instrumento. Yo aprendí hace muchos años, cuando era joven, a montar el monociclo. Ese aparato de una sola rueda que está asociado a los espectáculos circenses. Sí, cómo no. Y en una oportunidad, siendo yo director de la Escuela de Antropología, abrí la maleta del carro para sacar algo, y un par de colegas que andaban por allí me dijeron, caramba, ¿qué es eso? Eso es un monociclo, ¿y tú lo sabes montar? ¿Cómo no? Y entonces lo saqué de la maleta del carro y di una pequeña demostración ahí en el estacionamiento. Y ellas hicieron ese comentario, caramba, es que una persona que tenga equilibrio en el monociclo debe tenerlo para otras cosas también. Qué bueno. Bueno, imagínate, monociclista y arpista. Está bien. Mire, esta Venezuela que nos ha tocado vivir en estos tiempos es muy compleja. Yo creo que tiene más de 32 cuerdas la problemática que estamos atravesando. ¿Cómo la ven ustedes desde ahí, desde esa posición tan importante de la silla de Vargas, la primera silla académica del país? Yo entiendo las cosas desde un punto de vista según el cual las universidades, especialmente las grandes universidades en el sistema de educación universitaria, las públicas en particular, y más en particular aún las autónomas, como la nuestra, tienen un papel esencial que jugar en la búsqueda de soluciones para la crisis. De modo que sí, ciertamente coincido contigo en la apreciación de la enorme dificultad que caracteriza a la situación nacional en los diferentes órdenes, pero tengo un optimismo fundado en que diferentes actores institucionales, y las universidades son uno muy importante, pueden hacer una contribución nada despreciable a la búsqueda de salidas a la crisis multifactorial del país. Por ejemplo, rector, frente a esta complicación tan enorme que significa una amenaza militar en la cercanía del mar territorial venezolano, ¿qué soluciones piensa usted que se pudieran arbitrar? Yo no consigo soluciones que no consistan, al menos en su etapa inicial, en el entablamiento de diálogos. Hay mecanismos para la resolución de conflictos, incluso los más agudos y espinosos, requieren
conversación, negociación, diálogo, voluntad, desde luego, de alcanzar estados de consenso. Y las universidades son una institución en la que la búsqueda de consensos, así como el debate, le son prácticas consustanciales. De modo que, en ese sentido, yo creo que el sector académico tiene un papel importante que cumplir allí. Aparte de ofrecerse como espacio también. Sí. Fíjese qué casualidad. Sin ponernos de acuerdo, esta mañana mi hermano Vladimir entrevistó al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote Arturo Peraza. Bueno, resulta que él dijo palabras más o menos parecidas a las que usted está diciendo, en el sentido de que esta crisis de polarización que estamos viviendo ya de unos años ahora, debe resolverse mediante la búsqueda de acuerdos, de diálogo, de consenso. Y algo muy importante que él decía, que es que el gobierno nacional tiene que reconocer el liderazgo legítimo de María Corina Machado y negociar con ella, y ella a su vez negociar con el madurismo, con el gobierno. ¿Qué opina usted al respecto? Pues me complace coincidir con el rector de la UCAP, con el que en ese plano y en otros más vinculados, estos últimos, a la vida académica, tengo coincidencias importantes. Yo creo que el reconocimiento es muy importante, el reconocimiento es decisivo, es fundamental, indispensable, y no puede prescindirse de él a la hora de disponerse a buscar solución a los conflictos. Es un reconocimiento, desde luego, que va de la mano. El que reconoce aspira a que el interlocutor lo reconozca a su vez, naturalmente, y a que lo trate con respeto y a que tome en serio las cosas que se dicen o que le dice el interlocutor, que se dicen las partes. Eso es sumamente importante, aunque hay gente que piensa que sentarse a conversar con un adversario político, con un contrincante de algún tipo, representa una concesión inadmisible. Eso no es cierto. Incluso los conflictos más encarnizados terminan alrededor de una mesa de negociaciones. Si podemos ahorrarnos la etapa dolorosa y de sufrimiento y entrar a negociar razonablemente, con disposición sincera, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y en cuanto a ese par de interlocutores, de actores principalísimos de la política venezolana, María Corina Machado y Nicolás Maduro, efectivamente debería producirse un diálogo entre ellos, a su juicio. Yo creo que debe producirse, son los dos actores políticos protagónicos, los más sobresalientes en este momento. No veo por qué no va a resultar positiva y fructífera una reunión entre esos dos actores. Esa ocasión no debe ser disminuida en su significación. Usted decía, abre una serie de posibilidades y yo creo que hay que explorarlas. Sí, usted decía que la academia y particularmente la Universidad Central de Venezuela podría ser un espacio para promover el diálogo. ¿Usted le daría la bienvenida a un encuentro entre Nicolás Maduro y María Corina Machado o los emisarios de ambos para ver la posibilidad de un acuerdo semejante? Sin lugar a dudas. Lo digo sin rodeos y sin reservas. La universidad puede ser ese espacio y nos complacería que lo fuera si los líderes de las posiciones confrontadas tuvieran la disposición de reunirse. ¿Y usted se animaría a ser árbitro o facilitador o mediador de un encuentro semejante? Dentro de mis discretas y modestas capacidades, sí. Ok. Muy bien, muy interesante. Fíjese qué coincidencia tan llamativa esta que se está expresando el día de hoy entre dos académicos, precisamente los dos rectores de las dos universidades que tienen mejor reconocimiento internacional. Sí, bueno, pues yo creo que eso pone de manifiesto el hecho de que en esas universidades el debate sea una actividad importante y que en esas universidades existe una agenda que incorpora los problemas nacionales como parte de los temas a discutir. Ok, muy interesante esta
esta primera parte de la entrevista. Tenemos que entrarle también a temas académicos, por supuesto, y me gustaría hablar un poquito, profesor, acerca del balance de su gestión. Ya usted tiene desde el año 2023. Estamos hablando ya de 2 años casi de gestión. ¿Cuál es el balance de esa gestión? ¿Cómo lo resumiría usted en pocas palabras? Tenemos 2 años cumplidos, 2 años y un poquitico más. En julio cumplimos 2 años. Bueno, pues debo comenzar diciendo que yo habría querido tener un balance mucho mejor que el que tenemos en este momento. Porque una buena parte de la energía y del esfuerzo cumplido ha debido invertirse en la recuperación de la institucionalidad universitaria que se encontraba fuertemente lesionada. Doy un ejemplo, este no es de índole académica, pero se refiere a un aspecto muy importante de la vida institucional. Por ejemplo, la Dirección de Seguridad de la universidad tenía más de 3 años enteramente paralizada cuando nosotros llegamos a los cargos. Era una situación en la que primero había experimentado un decaimiento enorme, no tenía recursos para funcionar y el conflicto interno en que se debatía había impedido que se pusieran en práctica iniciativas de búsqueda de recursos que son importantes. Ya sabemos que la universidad está muy desprovista de recursos presupuestarios. Bueno, nosotros invertimos cerca de 4 meses, de 3 a 4 meses negociando con los sectores en conflicto. Llegamos a la conclusión de que ahí no podía designarse a una persona de alguno del propio seno de la Dirección de Seguridad y conseguimos un buen candidato proveniente del exterior con experiencia y con calificación académica también que desempeñó el cargo durante 1 año. Y desactivamos el conflicto, recuperamos la sede que ni siquiera estaba practicable, ocupable, y ahora tenemos una dirección de seguridad reconstruida. Hemos incorporado a mujeres para que hagan labores. Tenemos entre 30 y 40 vigilantes. ¿Y ha descendido el índice de inseguridad, de delincuencia en la sede universitaria? Sí, ha descendido significativamente. Sin embargo, de vez en cuando se presentan episodios incómodos y agresiones, sustracciones, hurtos, por ejemplo, de vehículos y tal, pero ha descendido significativamente. No va a desaparecer porque la universidad sigue siendo un espacio relativamente privilegiado para la delincuencia por las razones que ya conocemos, pero ha descendido significativamente y estamos poniéndole mucho énfasis a la formación profesional de los vigilantes universitarios para que eso constituya incluso una carrera en la propia universidad. ¿Cuántos títulos universitarios ha entregado usted en estos 2 años, profesor? ¿Lleva el número? ¿Lleva la cuenta? No tengo la cuenta, pero podrían estar fácilmente superar los 2 centenares de títulos, no más incluso. Sí, hemos hecho, los ciclos de graduación se llevan a cabo a finales de año y a mediados de año, ¿sí? entre junio y julio, y luego de noviembre para diciembre. Y ahí todas las facultades pues llevan sus contingentes de graduandos en las diferentes especialidades. Ok, fíjese, un tema recurrente, el tema presupuestario de las universidades y las limitaciones que han tenido las universidades y particularmente la Universidad Central de Venezuela a generar sus propios ingresos. ¿Cómo ha lidiado usted con ese problema? Bueno, allí, aunque no podamos exhibir logros palpables y concretos, hemos avanzado enormemente. Este es un problema complejo porque, por una parte, exige que examinemos primero cuáles son las obligaciones del Estado en relación con sus instituciones públicas de educación superior en el caso nuestro. El Estado no puede en modo alguno renunciar a esa obligación. El Estado debe financiar la educación pública. Eso está fuera de toda discusión. En su totalidad. Sí, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. La educación universitaria es gratuita en Venezuela también. Sí. Constitucionalmente. Constitucionalmente. Es costosa, el financiamiento de la educación universitaria es costoso,
pero el Estado debe arbitrar los medios necesarios para financiarla. Sin embargo, también es cierto que la universidad debe desarrollar sus propias pericias institucionales para adquirir destrezas y habilidades que le permitan tener acceso a los fondos de financiamiento, fundamentalmente internacionales, a la cooperación internacional. Allí hay recursos, pero son recursos que no están esperando que uno llegue para que se los adjudiquen, sino que están allí para que las diversas instituciones compitan. Y para eso se necesitan políticas específicas y las habilidades que la aplicación exitosa de esas políticas exige. Ahora, fíjese usted, rector, la Universidad Central de Venezuela fue dotada desde sus inicios con una zona rental para proveerse sus propios recursos, para autosustentarse. Ahora vemos que la zona rental de la Universidad Central de Venezuela está ocupada por factores públicos que de alguna manera le han puesto la mano y también factores privados. Es así. Efectivamente, un personaje histórico de indiscutible relevancia que entendió cuán importante era para una institución universitaria disponer de recursos propios que pudiera administrar a voluntad, con criterios de probidad y pulcritud, etcétera, pero para aplicarlos a su propio funcionamiento, fue Simón Bolívar. Uh-huh. Unos años más tarde, Guzmán Blanco le quitó a la Universidad Central las propiedades que Bolívar, la Hacienda Chuao, por ejemplo, que el Bolívar le había otorgado. En su última visita, cuando vino a Caracas en 1827 y dictó junto con José María Vargas los estatutos republicanos que convirtieron a la Universidad Real y Pontificia en Universidad Republicana y que comenzó a llamarse desde entonces Universidad Central de Venezuela. Bueno, eso desapareció, la universidad dependió en términos absolutos del presupuesto de base fiscal, pero años más tarde la universidad fue dotada de espacios de cuya gestión podrían derivarse recursos aplicables al funcionamiento y al financiamiento de la institución. ¿Esta zona rental actual ustedes no la están reclamando para su devolución a la UCB? La estamos reclamando y tenemos todos los títulos que acreditan a la Universidad Central de Venezuela como poseedora. Fíjate tú cuán extensa es la llamada zona rental norte, que se sitúa entre la Plaza Venezuela, los inicios de Sabana Grande y hacia el sur hasta el borde de la autopista Francisco Fajardo. Son casi 11 hectáreas en el propio centro de la ciudad que pertenecen a la universidad, que los debe gestionar la Fundación Fondo André Bello, por cierto, una fundación que es de la universidad, pero que tiene tutela estatal y en cuyo consejo directivo hay representantes de órganos del Estado también, del FONACYT y del IBIC, en el consejo directivo, para que no se diga que es la oposición, que los apetitos de la universidad son excesivos. Bueno, esa zona rental no está produciendo el proyecto que se diseñó a finales de los años 90, liderado por el gran arquitecto Marco Negrón, no pudo ponerse en práctica. Esos edificios, allí se estaba contemplada la existencia de un gran centro comercial, un centro de convenciones, un hotel 5 estrellas, un gran terminal de transporte nacional y otros servicios. Eso no, por diferentes razones, eso no fructificó y finalmente el centro comercial que había comenzado a construirse para que albergara a una empresa binacional colombo-francesa, terminó siendo ocupado ese espacio que estaba inconcluso, hay que decirlo, la edificación. Por éxitos. Éxitos al principio le pagaba una mensualidad a la universidad, pero hace muchos años dejó de hacerlo y ahí se ha acumulado por alquileres no pagados una deuda que debe estar entre los 12 y los 13 millones de dólares. Caramba. A los que no hemos renunciado y reclamamos reiteradamente, pero ahí la cadena de empresas o de responsables de esa zona comercial
ha ido cambiando con el tiempo y no hay manera de saber exactamente quién está. ¿Y qué impide que la UCD recupere esos espacios, profesor? Bueno, hay una situación de hecho que anarquizó, digamos, que produjo una ocupación desorganizada y anárquica, tanto de órganos o agencias estatales, municipales, por ejemplo. Ahí tiene la alcaldía del municipio Libertador instalaciones. Ha habido incluso ese monumento conmemorativo de la Revolución Rusa, entiendo que también está en la zona rental. Está en la zona rental y para su construcción no fue ni siquiera consultado. El terminal de pasajeros. Para el terminal de pasajeros no se consultó a la Universidad Central de Venezuela y nosotros tuvimos que demostrar que éramos los propietarios legales de eso porque, de acuerdo con lo que se me ha informado, el propio síndico procurador de la alcaldía decía que eso no era de la universidad. Y nosotros fuimos y llevamos los documentos. Y él se sorprendió mucho. Bueno, yo le he planteado a dirigentes del alto gobierno nacional la necesidad de que la universidad recupere el control de la zona rental y pueda gestionarlo. Los espacios que están ya definitivamente ocupados, bien sea por obras de interés público, etcétera, sobre eso habrá que llegar a alguna clase de acuerdos. Pero a nosotros ni siquiera se nos ha expropiado. Y mucho menos se nos ha pagado lo que... La indemnización que correspondiera en ese caso. Esto se lo hemos planteado y lo hemos hecho de una manera respetuosa, pero muy convencida, incluso procurando demostrar cuán conveniente es para el propio gobierno nacional que la universidad tenga la capacidad de gestión sobre esos espacios para reducir la presión sobre el presupuesto de origen fiscal. ¿Cómo no va a ser bueno que la universidad obtenga recursos para financiarse, además de unos bienes que son de su propiedad? Tiene que ser bueno. Una respuesta rápida para esta pregunta también rápida. ¿Se han planteado actuar judicialmente contra ese despojo? Lo estamos considerando. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero. Muchos temas para tratar con usted, profesor. Y ustedes, amigos y amigas, mucha paciencia. Vamos a hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero y al regreso de cumplir también compromisos publicitarios, vamos a continuar en esta conversación con el rector de la Universidad Central de Venezuela, antropólogo, profesor Víctor Rago Albuja. Ya venimos. Profesor, aquí seguimos en las redes un rato. Cuéntenos un poquito. Ya regresamos con el... Cuéntenos un poquito, porque hay muchos temas. Un tema. Se ha denunciado irregularidades en la dirección de deporte. Hace unas semanas unos estudiantes hicieron unas denuncias. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ahí se hicieron unas denuncias, yo las calificaría de desmesuradas. Se hicieron acusaciones de graves consecuencias, no solo para los eventuales responsables de las cosas de las que se acusaban, sino para los propios denunciantes, porque no se aportaron elementos convincentes, pruebas fehacientes de las irregularidades de la entidad de las que se estaban denunciando. El Consejo Universitario oyó esas denuncias, designó una comisión y esa comisión trabajó durante aproximadamente un mes, entrevistó a una cuarentena de personas vinculadas a la dirección de deporte, incluido el director de deporte y parte de su equipo directivo, presidentes de juntas directivas de clubes universitarios, etc. Y se preparó un informe, una especie de dossier que se remitió a la asesoría jurídica para que fuera estudiado y con criterio de técnica jurídica se dijera si allí había elementos que justificaran la naturaleza de las denuncias que se habían hecho. En la primera o en la segunda sesión del Consejo Universitario, ahora, después que nos reincorporemos a las actividades, a partir de la semana que viene, el Consejo Universitario va a conocer el dictamen de asesoría jurídica. Es probable que los denunciantes hayan incurrido más bien en delitos. Yo creo que se incurrió en ligerezas, al hacer afirmaciones sin fundamento, y creo que incluso en el supuesto de que hubiera irregularidades de tal monta que una investigación se justificara, los denunciantes
no solicitaron nunca una entrevista conmigo, que soy en última instancia el responsable de la Dirección de Deporte, porque es una entidad adscrita al rectorado, en la cual hubiéramos podido poner en claro una buena cantidad de las cosas que los denunciantes le llevaron al Consejo Universitario. Allí se han dicho medias verdades, verdades incompletas, lo cual no contribuye a esclarecer las cosas, y se han dicho cosas que no son verdad también, pero no hay ninguna intención de parte nuestra, de parte de la autoridad universitaria, de no investigar exhaustivamente todo y de no procurar demostrar cuál es la situación. Es verdad que hay situaciones irregulares allí, como las hay en muchos otros espacios, no solamente de la vida universitaria, sino de la vida nacional, pero una parte de esas irregularidades. Sí, aquí ya. Tenemos, profesor, me disculpa que tenemos que escuchar a Alex Márquez. Rapidito. 0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo informa Nancy Hernández, miembro del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes que no son padres, reconoció que el diferencial cambiario influye en el costo y pago de la matrícula en los planteles privados. Notirumbo informa, el gobierno chino manifestó hoy lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe amenazan la paz y la seguridad regional, después de que Venezuela denunciase que un destructor estadounidense abordó de manera ilegal y ocupó durante 8 horas una embarcación pesquera venezolana. La alcaldía del municipio Sucre aún festeja su victoria en las pasadas elecciones y aún no arregla las escaleras del mercado de los corotos en Mezuca y también del polideportivo de Petare. Los petareños reclaman más trabajo y responsabilidad con ellos. Informó Notirumbos. Los 28 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Publicidad y volvemos. Venga para que lo vea. Ya vamos a continuar, el profesor. el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Plomería, electricidad, construcción, ganadería, producción agrícola, industria o simplemente con tu moto. Faena es el jean guerrero que necesitas. 100% algodón, reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local Texred, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @revisar. Faena, el jean que te sigue el ritmo. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo, médico geriatra. Tiene ese compromiso de vida con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con el rector de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Víctor Rago. Aquí lo tenemos. Vamos a permitirle que concluya unas consideraciones que estaba haciendo acerca de una investigación realizada por
la universidad a propósito de algunas denuncias sobre presuntas irregularidades en la dirección de deportes. Y luego continuamos, profesor. Sí, estaba diciendo que muy probablemente en la gestión de la dirección de deporte, como en la gestión de otros espacios universitarios, las circunstancias han forzado a que, digamos, se desarrollen prácticas vinculadas a la necesidad de sostener el funcionamiento de esos espacios, y eso puede haber supuesto en algún caso alguna separación de la norma interpretada en sentido estricto. Pero lo que no hay, y de eso, y esto lo puedo afirmar con total certeza, lo que no hay es dolo, enriquecimiento ilícito, ni nada por el estilo, y el tono de las denuncias que se formuló en su momento sugiere que esa era la situación. No lo es en absoluto, de manera que, por el contrario, nosotros, como parte de la política que estamos impulsando con decisión en la universidad, está la del fomento al deporte universitario. Las instalaciones universitarias para los universitarios en primer lugar, pero muy especialmente para las organizaciones estudiantiles deportivas que van a ser recuperadas progresivamente y que van a poder convertir de nuevo a la universidad en un espacio institucional en el que el deporte juegue el papel central que debe jugar para que la universidad vea restituidas sus glorias deportivas como en el pasado ocurrió. Así es, mire, tenemos muchas preguntas, comentarios de las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y ya lo vamos a leer, pero quiero hacerle previamente dos preguntas para respuesta también muy rápida. El tema del sistema de ingreso a la universidad. Ustedes han estado reclamando que la universidad tenga también la capacidad de permitir también, mediante sus prácticas internas, el ingreso de jóvenes estudiantes. ¿En qué paró este propósito gubernamental de cercenarle este derecho a la universidad? A ver, habría que comenzar diciendo que nosotros reconocemos la necesidad de la existencia de un sistema nacional de ingresos. Eso está fuera de toda duda. Yo lo dije en la intervención que hice en la sesión del CNU, en la que finalmente se aprobó suprimir en las universidades públicas nacionales los mecanismos de gestión propia para el acceso a los estudios. El problema del ingreso es un problema complejo, no es un problema, yo lo decía entonces, la cosa no consiste en abrir las puertas del bachillerato para que salgan los bachilleres y encuentren las puertas de la universidad enteramente abiertas para que ingresen y listo. No, el ingreso supone verificación de capacidades, verificación de vocaciones, implica garantía de condiciones de permanencia en los estudios para evitar la deserción y para evitar el fracaso académico, etc. Es un problema complejo y los mecanismos que se han diseñado, el propio mecanismo del Sistema Nacional de Admisión es un mecanismo técnicamente complejo. No es perfecto, como me lo reconoció una alta autoridad con la que yo me entrevisté en la ocasión, a raíz de la decisión ya comentada del CNU, es perfectible y nosotros lo que decimos es queremos contribuir a mejorar el Sistema Nacional de Ingresos poniendo a disposición de las autoridades del órgano rector de la educación universitaria, que es el Ministerio de Educación Universitaria, la experiencia positiva y los resultados de las investigaciones que en las universidades, en la nuestra, se han hecho para medir la eficiencia de los mecanismos de ingreso. Por otra parte, nosotros no vemos ninguna contradicción en la existencia de un Sistema Nacional de Ingresos y mecanismos adicionales que están dirigidos fundamentalmente a la población que no entra por el Sistema Nacional de Ingresos, ¿verdad? Te encontraría una segunda oportunidad. Los estudios preliminares que nosotros hemos hecho indican que el índice de deserción es más bajo con el mecanismo propio que con el del Sistema Nacional. Muy interesante. No estoy diciendo que estos sean resultados concluyentes, estoy diciendo que sugieren que eso es así y que el rendimiento académico es más elevado en el caso del mecanismo propio. El acuerdo al que se llegó con el gobierno nacional para este punto en particular es que el sistema, el llamado CIMADI, que es como se llama la prueba, el mecanismo que la central tiene,
se mantenía este año nuevamente. Eso fue una decisión positiva, no solamente porque respetaba el derecho de los estudiantes que se habían inscrito para presentar, sino porque nos va a permitir profundizar en las investigaciones que estamos haciendo para cerciorarnos de cuán eficientes son desde el punto de vista del rendimiento académico y de la disminución de la tasa de deserción estos mecanismos. ¿Y es prorrogable o solamente por este año? Lo que acordamos también es que, dada la importancia de la experiencia de las universidades en materia de ingresos, íbamos a establecer mesas de trabajo con participación de los técnicos ministeriales y de la universidad o de las universidades públicas para ver de qué manera podemos mejorar en su conjunto el complejo proceso de ingreso a la educación superior. Bien, una pregunta más que le voy a hacer para luego darle paso a la participación de la audiencia, para una respuesta breve también. Esta no fue muy breve, pero entiendo la complejidad del tema. Los problemas son complicados. Pero este es como un poquito más fácil de responder. El tema de los profesores universitarios presos, que de alguna manera está inmerso también dentro del tema de los presos políticos. Por cierto, hace pocos días fue detenido otro profesor universitario, en este caso un profesor del estado Lara, ex parlamentario Macario González, fue alcalde de Barquisimeto. ¿Qué ha pasado con esos profesores que estaban detenidos? ¿Todos ya están en libertad o permanecen presos? No, algunos permanecen presos todavía. Hay dos casos en particular en la central, el de Rocío San Miguel, que tiene muchos meses, más de un año. Casi 2 años. Casi 2 años. Sí. Está por cumplir los 2 años. Rocío San Miguel no ha sido puesta en libertad, y el profesor Jesús Armas tiene alrededor de 6 meses ya preso también. Ambos son profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En otros casos ha habido detenciones de corta duración, que no sabemos exactamente cómo interpretar, pero un profesor jubilado nuestro, que en este momento es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el profesor Leonardo Vera, fue detenido y pernoctó 1 o 2 noches en la institución policial que lo detuvo. Luego lo dejaron en libertad con medidas cautelares. Nosotros hemos denunciado las detenciones arbitrarias y la violación del debido proceso en la mayor parte de las detenciones de usevistas, trátese de profesores o de estudiantes. Lo hemos hecho reiteradamente, lo hemos conversado con altas autoridades del gobierno también, y hemos manifestado esta opinión, y en los discursos de grado, que son ocasiones en las que hay que aprovechar la posibilidad de decir cosas a propósito de la universidad del país, lo hemos dicho reiteradamente, que queremos libertad para los usevistas y otros ciudadanos presos indebida e injustamente. Bien, ahora sí, profesor, vamos a leer muchos comentarios, inquietudes, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice, @José Gregorio Medina 33, la educación en crisis por bajo salario. Este tema de los salarios de los profesores universitarios, y no solamente de los profesores universitarios, de los educadores de todos los niveles, ¿cómo lo afrontan ustedes, profesor? Rápidamente. Bueno, pues ese es un tema de capital importancia. Los salarios de los profesores universitarios y de otros trabajadores de la universidad, empleados administrativos, etcétera, son salarios que no son dignos de esa denominación. Porque se supone que un salario es un ingreso con el cual se puede vivir. Entiendo que hay muchos profesores que están trabajando ad honorem, profesores de larga data, Hay de vieja experiencia. profesores jubilados ya que están trabajando ad honorem, y los que no están jubilados, es el caso mío, yo no estoy jubilado, hubiera podido jubilarme, pero no lo he hecho, no lo hice cuando debía hacerlo, tal vez. Estamos trabajando casi ad honorem también, porque el monto de los salarios es insignificante, no alcanza a 15, 20 dólares a lo sumo en el caso. Bueno, en su caso particular, profesor, ¿cuánto gana usted como rector? Eso más o menos. ¿20 dólares mensuales? Caramba. 20 y pico dólares mensuales. 20 y pico, no llego a 30 dólares. ¿Y cómo mensuales. vive usted con 20 dólares? No vivo con el sueldo de la universidad. Tengo ingresos adicionales que provienen de mi propia familia, de gente de la familia que ayuda. Y tenemos familiares en el exterior que mandan.
y además de eso, eventualmente realizamos alguna que otra actividad que permite percibir Algún ingreso. algún extra. ingreso. Pero nadie vive del ingreso universitario. Ese es un problema capital para los profesores más viejos, la población de mayor edad y altamente vulnerable, tanto de empleados y obreros como de miembros del personal académico. La situación es gravísima, gravísima, y no hay cómo resolver porque toda la previsionalidad universitaria además se desplomó en la medida en que los salarios cayeron también. Ok, voy a leer más comentarios, pero los respondemos luego en bloque. Muy bueno. Ajá, rápidamente. Bernabé 6673. Saludos, Mario. Feliz lunes. Saludos a tu invitado. Pregunta para el profesor. Si Venezuela es socio de los Estados Unidos por más de 100 años, ¿por qué está haciendo un trabajo contra la droga y no está trabajando en conjunto con el gobierno nacional sobre este delito de tráfico de drogas? ¿Por qué el gobierno de Nicolás no le plantea a los Estados Unidos para ayudar contra el tráfico de drogas? @ cocinando con Ingrid 2 dice, excelente la propuesta. Yo voto 100% de que eso va a ser una propuesta elegante y con mucha ansia de que el venezolano quiere conocer, quiere saber. Caramba, lo felicito, caballero, desde acá. Supongo que se refiere a la propuesta del diálogo entre María Corina Machado y Maduro, al cual usted ofrece la posibilidad de que la UCB sea recinto de un diálogo semejante. Supongo que se refiere a eso. Dice José Gregorio Medina 33, el diálogo es necesario, pero debe existir condiciones de reconocimiento. Dice León del Rey 62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, cosa que ya comentamos. Dice León del Valle de nuevo, dice, para la reflexión y para colocarse en los zapatos de la mayoría, los venezolanos expresamos de manera contundente lo que ya no queremos. Ojo con eso. J. Rafael Benz. Mario, saludos. Hoy supuestamente empezó el año escolar. El viernes el Ministerio de Educación asignó el bono por inicio de clases a todo el personal docente, obrero, administrativo, por un monto de 12,50 bolívares, lo que usted decía, profesor, que esos salarios son salarios, yo digo que son salarios de hambre. J. Rafael Ben, algo así como 0,07 centavos de dólar. ¿Qué te parece esto? Bueno, ya lo dije, salario de hambre. Amílcar, ya disculpen amigos que se me fue un mensaje, Amílcar Morú. Buenas tardes, Mario, y al profesor. Lo compadezco en sus funciones porque son tantos problemas que tiene la universidad, pero lo felicito por su trabajo. Éxitos y bendiciones. Bueno, una palabra de aliento, profesor, para usted. Más comentarios. Bueno, por lo pronto, eso. ¿Qué le inspiran estos comentarios, profesor? A ver si soy capaz de responder rápidamente al menos a algunos de ellos. USA, Venezuela, Estados Unidos, Venezuela. Sí, bueno. Y la lucha contra la droga. Y que la es lo lucha que contra la plantea. droga, todos apreciaríamos que hubiera verdaderamente acuerdos entre los gobiernos venezolanos y norteamericanos para la lucha contra la droga y contra el narcotráfico. Lo que se está haciendo por parte del gobierno norteamericano no parece marchar en esa dirección. Y de parte del gobierno venezolano, pues creo yo que no deberían escasear las evidencias de que tiene disposición a luchar contra el narcotráfico. El diálogo, insisto, no es una de las formas de resolución de conflictos, es la única forma de resolverlos. El diálogo es importante, pero al diálogo hay que acudir con disposición a buscar acuerdos y con sinceridad. Los norteamericanos y los vietnamitas se sentaron alrededor de una mesa a negociar el fin de la guerra de Vietnam en su momento, y esto no implicó que ninguna de las partes tuviera que desarrollar sentimientos diferentes que los que tenía en relación con la contraparte. Los vietnamitas seguían pensando que los norteamericanos eran malos con el pueblo vietnamita, y los norteamericanos pensaron sobre los vietnamitas lo que quiera que hayan pensado, pero eso no impidió que el objetivo principal de ponerle fin a un sangriento conflicto pudiera resolverse alrededor de una mesa de negociación. Yo creo que en Venezuela eso es importante, no hay que desvalorizarlo ni hay que identificar a los partidarios del diálogo con
actitudes capitulacionistas de claudicación frente. No, señor, el diálogo está allí como un mecanismo irrenunciable para resolver conflictos y hay que promoverlo. El problema de los salarios, bueno, ese es el grave problema de la administración pública en Venezuela. También en la empresa privada los salarios han experimentado una disminución importante, pero en la administración pública se han reducido hasta niveles insignificantes. La universidad no puede funcionar debidamente si su personal está subpagado o casi no pagado. Es una razón además para que el gobierno nacional entienda cuán importante es que la UCB recupere su zona rental, especialmente la zona rental norte, que es la potencialmente más productiva, y además iniciativas como la participación de la universidad en el ámbito energético, petrolero en particular, pero gasífero también, o en el ámbito agroalimentario, son posibilidades que se le abren a la institución para incrementar, para producir finanzas alternas, y eso puede tener repercusión en la remuneración del personal universitario. Pero el gobierno tiene que proporcionarle a la universidad la apertura necesaria para que pueda incorporarse esas actividades. No solo ofreciendo productos y servicios, sino interviniendo como agente económico activo de la economía nacional en el plano agroalimentario y en el plano energético. Son cosas que hemos conversado también y esperamos que fructifiquen si encuentran oídos receptivos en el alto gobierno nacional. ¿Qué tal, profesor, la relación con el ministro de Educación Universitaria? Por cierto, UCBista, y no solamente UCBista, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Ricardo, ¿cómo es? Se me olvidó el apellido, Sánchez. Ricardo Sánchez Mujica. ¿Qué vale esa relación con él? La relación es personalmente buena. Yo conozco a Ricardo de su época de estudiante, ahora es ministro. En ese sentido, eso es positivo. Sin embargo, hemos tenido diferencias importantes como el tema del ingreso que mencionamos antes a propósito del ingreso. No son discrepancias que no puedan resolverse también mediante el diálogo y mediante la búsqueda de mecanismos apropiados. Efectivamente, UCBista fue presidente de la Federación de Centro, y en la sesión del CNU, en la que se debatió el tema de los mecanismos de ingreso de las universidades, y por votación aplastantemente mayoritaria en las universidades que estábamos allí del Sistema Público Nacional Autónoma, quedamos aplastadas por la magnitud de la votación. Yo le recordé al ministro que él había ingresado a la universidad a través del programa Samuel Robinson, que es uno de los mecanismos de ingreso que ahora estamos tratando de recuperar en la nueva gestión rectoral. Ese es el mecanismo que permitió que el hoy ministro y licenciado en estudios internacionales, el profesor Ricardo Sánchez, pues pudiera hacer sus estudios en la universidad. Así que no vemos ninguna incompatibilidad entre la existencia de mecanismos propios de gestión de acceso a la educación superior y el Sistema Nacional de Ingresos. Pueden acoplarse perfectamente. ¿Y el Consejo Nacional de Universidades se reúne con frecuencia, como lo hacía antes? ¿Usted asiste a esas reuniones del Consejo? Yo asisto a las reuniones del Consejo que tienen una periodicidad mensual. Se supone que el Consejo Nacional de Universidades debe reunirse el último jueves de cada mes. Así que sí, yo asisto a esas reuniones sin falta, es mi obligación hacerlo. ¿Se le escucha con respeto? Sí, cómo no. Sí. Yo debo decir que yo no he sentido ninguna hostilidad en el Consejo Nacional de Universidades en relación con el papel que a nosotros nos toca como rector de una universidad pública autónoma. Ninguno. Lo que digo es que existe allí una correlación de fuerzas establecida, sólidamente establecida, que está asociada al hecho de que el número de universidades que el gobierno ha ido creando ha elevado enormemente la cantidad de instituciones universitarias, y por supuesto, si tenemos algún desacuerdo de opinión con el ministro en relación con algún punto y el ministro lo somete a votación, nosotros siempre vamos a salir derrotados en la votación. Son 175 universidades las que existen en el país en este momento. Así es.
rapidito, ya nos queda apenas un par de minutos. Vamos a ver si tenemos algún otro mensaje. Dice Rafael Benz, Ricardo Sánchez, se refiere al ministro de Educación Universitaria, dice Ricardo Sánchez, medallista de oro, saltos de taranquera, llegó a la Asamblea Nacional con la tarjeta de María Corina Machado y era su suplente, después se capitalizó y enchufó. Bueno, esas son las posiciones políticas de Ricardo Sánchez. Profesor, tenemos que irnos, de verdad agradecidísimo de su presencia acá en Radio Rumbo. Me complace mucho haber tenido esta gratísima conversación con usted y las puertas de nuestro programa siempre abiertas para usted y para la universidad. Muchas gracias, Mario. También a mí me ha complacido estar aquí y me ofrezco para volver a venir en cualquier momento porque el número de problemas es enorme. Más que las cuerdas del arpa suya. Son muchas más que las cuerdas del arpa. Son más de 32, efectivamente. Sí. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Mario. Encantado, de verdad que sí. El miércoles voy al programa de tu hermano. El miércoles va al programa de Vladimir. Bueno, qué interesante. Y de la Vanoria. El programa, claro, en Unión Radio. El que es a las 7 de la noche. Sí, correcto. Ese es Onda, la superestación. Exacto. Bueno, mucho éxito. Profesor, agradecidísimo. A ustedes también, queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Especialmente agradezco a las personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, agente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.